Cuando hablamos del Estado, bueno, creo que el Estado ha sido un tema que hemos estado conversando bastante, ¿no? El Estado es la nación jurídicamente organizada sobre un territorio y donde se ejerce soberanía. Pero el Estado peruano se caracteriza, según lo que dice nuestra Constitución, en un Estado republicano, democrático, soberano e independiente, y que tiene una forma de gobierno unitario, descentralizado y representativo, y donde además hay una separación de poderes. ¿Cuáles son los poderes del Estado? Son básicamente tres, ¿cierto, chicos? ¿Cuáles son? Hoy, ejecutivo, judicial Judicial. y uno falta uno. Legislativo. Legislativo. El legislativo, ¿no? El legislativo. Esos son los tres poderes del Estado. Y hay una separación de poderes por la razón de que no deberíamos darle todo el poder a una sola institución, porque estaríamos cometiendo prácticamente, ¿no? Una condición para que haya un exceso de poder y esto nos lleve pues a un gobierno de dictadura, a un gobierno tirano. Y no queremos eso, queremos más bien un gobierno democrático, ¿no? Bien, vamos aquí a la pantalla, todos conmigo en la pantalla. Dice Poder Ejecutivo. Bueno, te adelanto que el Poder Ejecutivo es el que se encarga de dirigir el país, el que va a gobernar el país por un periodo determinado entre 5 años por lo general, ¿no? Recuerda que en el Perú el presidente asume el mando por 5 años y no hay reelección. Actualmente no hay reelección, ya no hay reelección presidencial. Pero en la época de los años 90, cuando recién se promulgó la Constitución del 93, sí había reelección. Y es por esa razón que Alberto Fujimori gobernó 10 años, porque la Constitución decía que se permitía una segunda reelección. Y por eso es que Fujimori, repito una vez más, gobernó, ¿no?, prácticamente una década. Vamos a darle lectura, chicos, a lo que ven en la pantalla. Poder Ejecutivo es el órgano autónomo del Estado encargado de cumplir la función ejecutiva. La palabra ejecutiva para ustedes sería como administrativo, o sea, cumple la función administrativa de asumir, ¿no?, la dirección del país, a través de los actos del gobierno que tiene de carácter político y se realizan con el fin de asegurar la estabilidad de nuestro país y mantener el orden interno. Está representado por todos. ¿Por quién está representado el Poder Ejecutivo, muchachos? Ahí está apareciendo en tu pantalla. De la República y el Consejo de Ministros. ¿Cómo que no idea? ¿Cómo que ni idea? No, chicos, ahí está en la pantalla. ¿Por qué? El presidente de la República, el Consejo de Ministros. Correcto, es verdad. El Poder Ejecutivo está representado por el Presidente de la República y el Consejo de Ministros. Que a propósito, ya sabemos que el presidente todavía sigue siendo ¿quién? Francisco Sagasti. Pero Cupcake, profe, cupcakes. Y también está el Consejo de Ministros. Al Consejo de Ministros se le conoce también con este término y es válido. ¿Cómo le llamamos? Gabinete. El gabinete, ¿no? También se le conoce al Consejo de Ministros como el gabinete. ¿De acuerdo? No te vayas a olvidar eso. Ahora, ¿cuántos ministros tiene nuestro Estado peruano? 19. ¿Cómo 120 escuché por ahí? 120. 19. Congresistas, a pensar. 19 ratas, profe. Claro, ya. 120, ¿qué son, profe? Son 130 congresistas. 130. Eran 120, pero luego se amplió a 130. 130 congresistas o parlamentarios, se dice. Ahora, lo que dice el compañero, profe, esto también son ratas. Bueno, yo no llamaría ratas, los llamaría más que todo instrumentos, ¿no? Instrumentos que son utilizados por las empresas. Marionetas. Sí, profe, marioneta. Recuerda que los que asumen el poder en realidad están manipulados por los intereses de las empresas, ¿no?, que manejan el país. Son las mascotas, ¿verdad? Justo estaba hablando con el presidente también es títere. Presidente, claro. no, ¿también? Claro, sí, profe de la clase dominante. Sí, Al profe. presidente le ordenan también su gabinete. Así es. Son familias. Sí, Son familia, los que se dominan. A ver, voy a explicarte con claridad lo que acabo de escuchar. Un silencio, por favor, un ratito. Sí, el presidente y el Consejo de Ministros representan el Poder Ejecutivo. Son los que se encargan de gobernar el país, de dirigir el gobierno. Pero lo que acabo yo de señalar, y después de eso vino todo un montón de aportes, es que el presidente, en realidad, si lo analizamos así a profundidad,
el presidente y su consejo de ministros son instrumentos, son personajes nada más que están ahí de pantalla, porque son manipulados por los intereses de los grandes empresarios. ¿O no es así? Familias que prácticamente gobiernan el país desde hace varios años. La familia Romero, que son dueños del Banco de Crédito. La familia Brescia, que son dueños de BBVA, del Banco Continental. Ellos son familias muy poderosas, de mucho dinero, chicos, que prácticamente son los que están sacando y poniendo a gobernantes durante muchos años. En el Perú hay familias que prácticamente tienen ya su vida asegurada y que manipulan a los políticos de acuerdo a sus intereses. Eso es lo que yo quería darles a entender. Cuando el compañero dijo, no, profe, sí, ¿no? La mayoría de ellos son, pues, no, metidos en temas de corrupción, algunos delitos. De hecho, que sí sucede. De hecho, que no podemos negarlo. Pero, ¿tú crees que con un presidente va a cambiar la realidad del peruano? Vamos a dejar de ser... No, profesor, va a seguir siendo profe. igual, no En importa. todos los países hay El cargo, corrupción. igualmente va a seguir siendo lo mismo. Bueno, Porque- que el Brian cambie. Misma cosa. Claro, porque recuerda que este es un problema estructural, ¿sí o no? Que se vive a nivel mundial. Al existir propiedad privada va a haber desigualdad. Al existir propiedad privada vamos a observar que algunos viven bien, unos pocos viven bien y las grandes mayorías viven pues prácticamente segregadas, excluidas. De Y eso, lujos. y eso es lo que tenemos que entender. Muchos piensan, ¿no?, que con un presidente ya cambia todo. No. Podría hacer algunas cositas, pero no cambiar la estructura. Justo estaba hablando en la clase anterior lo que había escuchado, ¿no?, en un noticiero en la mañana. Ustedes lo conocen a la señora Keiko, ¿cierto? Está postulando para la presidencia. ¿Quién no le conoce? Ya, ¿Quién ¿quién no? no lo conoce? ¿Quién no El lo que conoce? nada, profe, el que No, nada. bueno, profe. ¿Quién no lo conoce a la señora acá? Dice, ¿no? A la señora acá. Al Ya, mira, cuadrado. mira, y acá lo Siempre se acabo va de, al mar y hace nada, profe. ya, y acabo de apuntar lo que dijo en la mañana. Le entrevistaron y ella dijo, no, de que no podemos votar ni por Verónica Guzmán ni por Castillo, porque son regresar a una política económica estatista. Yo como futura presidenta, si es que saliera elegida, propongo continuar con la economía social de mercado, dijo. Chicos, ¿qué significa economía social de mercado? Como que ¿Qué significa economía social de mercado? es un negocio. ¿Alguien por ahí que apoye, por favor? ¿Subiría los impuestos? Escúchame, ella habla de economía social de mercado. Lo dijo así, clarito, clarito. Yo lo he apuntado incluso, ni bien estaba conversando, estaba apuntando. Para todos aquí, mis alumnos y alumnas del aula de ingenierías, economía social de mercado significa economía neoliberal. O sea, de libre mercado, donde se puede privatizar todo. Los servicios, la educación, se podría privatizar. Y ya estamos en ese proceso. En el Perú se está privatizando la educación hace rato. Hace rato. Sí, profe. Pagaríamos por eso. Ya. Todo. Y lo estamos viviendo hoy en día, ¿sí o no? Que la educación se ha privados. convertido en un negocio, en una mercancía, Siempre prácticamente. uno debe ser gratis, Igual profe. que la uni, profe. igual que la Claro, uni. profe, ese gratis. Pero debe ser gratis. Sí, profe. Profe. Claro. La clase dominante, profesor Walter. Uy, y eso que estoy grabando en la clase, yo no sé. Osvaldo. Oye, ¿Qué? Osvaldo. Oye, Osvaldo, profe. edita eso, Osvaldo. profe, edita eso. Ya, pero ojo, escuchen. Entiendan de una vez de que no es cuestión de presidentes. El tema de nuestra realidad tiene que ser un cambio estructural. Y para poder cambiar la estructura tenemos que ir partiendo ¿por dónde? Por la Constitución, ¿sí o no? Cambiar la Constitución, chicos. Ese es el camino. Pero eso es difícil, profe, difícil. ¿No? sí, pues. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser difícil? ¿Qué ha pasado en Chile? Coméntame, ¿qué ha pasado en Chile? ¿Sí o no que se desbordó en el año 2018, 2019, se desbordó Chile, protestas, y al final, ¿qué hizo Piñera? Aceptó, ¿no? Que iba a ser una... ¿Puede cambiar el pueblo entonces? Por supuesto. Nosotros podemos solicitar, como parte, ¿no?, de nuestra insurgencia, de solicitar que se haga una reforma constitucional. Chicos, pero lo que pasa es que a veces no entendemos o no sabemos que podemos hacer eso. Nos han hecho creer, ¿no?, de que ya pues todas las cosas están preestablecidas y que tenemos que aceptar como dice la Biblia, cuando no es así. ¿Ya ves? Entonces, Ahí está su bicentenario, profe. entonces cuando yo digo, ¿quién representa el Poder Ejecutivo?
Asumamos que esa pregunta venga el 29 de mayo en tu examen, justo la única pregunta en el curso de educación cívica, la única nomás que te viene. ¿Qué vas a contestar? El presidente de la República y su Consejo de Ministros. Ministros. Claro, eso es lo que representa el Ah. Poder Ejecutivo. Ahora, ¿cuántos ministros tiene nuestro Estado? 19. 19. En realidad son 18, ¿no? En realidad son 18. Cada uno tiene una cartera, cada uno tiene un ministerio. Educación, salud, ambiente, trabajo. Pero hay uno que va a dirigir al resto, pues, que se llama el presidente del Consejo de Ministros. Y actualmente es la señora Violeta Bermúdez, ¿cierto? Actualmente la presidenta del Consejo de Ministros es la señora Violeta Bermúdez. Por supuesto. Por eso que serían 19, pues incluyendo a ella, serían 19 ministros. ¿En qué parte de nuestra Constitución política se habla exclusivamente de los poderes del Estado? En el título número 4. Ahí se habla de todos los poderes del Estado, se habla de la estructura del Estado. ¿Y en qué capítulo exclusivamente se habla del Poder Ejecutivo? Ahí está, chicos, en el capítulo número 4. ¿A partir de qué artículos? Del artículo 110 al 118. Del artículo 110 al artículo 118 de nuestra Constitución Política se va a hablar del Poder Ejecutivo. Es decir, nos va a decir qué requisitos necesitamos para ser presidentes, cuáles son sus competencias o atribuciones, qué es el Consejo de Ministros y cuáles también serían sus atribuciones. Todo eso nos dice la Constitución. Por ejemplo, el presidente de la República, a propósito, tiene 3 títulos. ¿Cuál es uno de ellos? Que va a ser jefe de Estado. ¿Cuál es el otro? Jefe de gobierno. ¿Y cuál es el tercero? Jefe supremo de las Fuerzas Armadas. A ver, no está acá, no figura ahorita en la pantalla, pero te lo estoy señalando. El presidente de la República tiene 3 títulos. ¿Cuáles son? Jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe supremo, claro, jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Eso quiere decir que está por encima de los coroneles, ¿sí o no? La máxima autoridad de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República, pues, por encima de los coroneles del ejército, ¿no? De la marina, de la FA. Acuérdate eso, por favor. Profesor, disculpe, ¿podría repetir? ¿Quieres que te repita ya? A ver, el presidente de la República tiene los siguientes títulos: jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas. Ok, no está ahorita acá, no lo puse, ¿no? Pero te comento porque podría venir una pregunta también de este tipo. Y además de que el presidente de la República nos representa como nación, pues, él es el que prácticamente nos representa tanto dentro y fuera del país. Cuando él está en una reunión sobre el cambio climático, está hablando por prácticamente todos los peruanos, porque personifica a la nación peruana, a los 33 millones de peruanos prácticamente nos representa el presidente de la República. Ahora viene la pregunta de rigor, ¿sí o no? Esta pregunta siempre te va a venir en la 1. Para ser elegido presidente de la República, mínimo se tiene que cubrir estos 3 requisitos. ¿Qué requisitos? Haber nacido en esta hermosa tierra del sol, ¿sí o no? ¿Tener derecho al sufragio? Claro, peruano de nacimiento. Haber cumplido los 35 años al momento que postulas a la presidencia. Profesor, una pregunta. Tienes que ser nacido acá en Perú, pero Kuczynski. ¿Cómo con eso? En el caso de Kuczynski, es que él se había, en realidad el caso de Kuczynski se había nacido, pero sus padres son de descendencia norteamericana. Doble nacionalidad. Claro, pues, escúchame, en el caso del presidente PPK, él había nacido en territorio peruano, pero sus padres eran pues extranjeros. Ahora, se ha tratado de proponer una nueva ley para cambiar estos requisitos, ¿no? De que los que van a ser presidentes sean descendientes netamente de peruanos y no de extranjeros. Si se aprobara esa ley, sale. claro, Que se puede terminar la carrera. Y si se hubiese aprobado en el pasado, también Fujimori no hubiese sido presidente, ¿sí o no? Ni mucho menos tampoco PPK. ¿Ya ves? Entonces, para resumírtelo, para ser presidente de la República solo se necesita ser peruano de nacimiento, tener 35 años y gozar del derecho al sufragio. En ningún lado dice que tú tienes que haber pasado por la universidad. Denise, dice que tú tienes que haber sido abogado, ser doctor, haber ejercido tu carrera. Te das cuenta que
el cargo más importante del Estado, Es gobernado por, claro, ¿no? Debería ser para al que revés, tenga más maniobra. por eso. Ganar Pero yo, gente. Debería ser un hombre con, a ver, Vecino. con estudios, sino como. claro, en Cualquier otros, cosa. chicos, cualquier cosa llega al gobierno. Ya, pero te digo una verdad, en otros estados, en otros países es diferente, ¿ah? En otros países sí se pide un montón de requisitos, sobre todo en aquellos países donde ha habido una gran reforma. Por ejemplo, Estados Unidos, Por profesor. ejemplo, Estados Singapur, Unidos. no, Estados Unidos, Singapur, Singapur. Singapur. ¿Por Singapur qué, es un, profesor? porque, bueno, te comento que hace unos 50 años atrás, Singapur era igualito al Perú, idéntico. Sí, fregado. Era Corrupción como había cancha. corrupción, delincuencia. abusivo. Y cómo ahora Singapur es otra realidad, es un país que ya está desarrollado, ¿no? Que nos lleva una gran ventaja. En Singapur no hay corruptos prácticamente. Político que se mete en corrupción, pena de muerte. Así es. Así que, Wow. ya, pues Igualito así, en China, profe. igualito Así en quién China. va a ser este corrupto. ya, Vemos acá, claro, pues hay que ellos han aplicado ya pues una sanción de El manera muy presidente le vertical. da miedo, ¿eh? Que se espise. Sí. Ya, y para llegar a la presidencia de Singapur se pide que tú hayas estado pues no administrando algunas empresas bajo tu profesión. O sea, que tú tengas mínimo experiencia, pues, ¿no? Que tengas experiencia en administrar negocios, empresas. Acá no, ¿sí o no? Mira, acá no. Acá solamente Perón en nacimiento, 35 años de edad y que tengas derecho al voto. Hasta yo podría ser presidente, ¿sí o no? ¿Votaría por mí? Una. profe. Nada, ni un voto seguro, ¿no? Ya, Por Acuña. por Acuña, ¿no? Plata como cancha, plata como cancha. Y a Cava propósito, Susi. la Profesor, pero Acuña, yo no entiendo, dice que tiene una nieta y que estaba mirando las noticias y no la apoya, dice, aparte de su hijo, o sea, es algo, si supuestamente le llueve la plata, ¿por qué no apoya a su nieta? ya, yo te digo una cosa. Yo te Es digo su una cosa. madre creo que la apoya. Ya, digo una cosa, un momentito, lo voy a silenciar. Yo no que en la política hay bastante guerra sucia. Te van a sacar los trapitos sucios en plena campaña para que tú no salgas elegido. Ya pasó con Toledo, ¿sí? ¿No? Ya pasó con muchos candidatos que en plena campaña lo sacaban, ¿no? Un trapito sucio para desprestigiarlo. La vieja escuela, pues chicos. Nada más. ¿Ya ves? Hay que ver ese lado también, ¿no? O sea, que en realidad hay una guerra sucia de desprestigiarlo, nada más. Pero alguien no puede negar de que Acuña en realidad es un buen empresario. No tendrá, ¿no? El verbo florido que tenía Alan, no podrá expresarse, ¿no? De la manera más fácil contra el público, pero nadie puede negar que como empresario le ha ido bien, ¿no? Nadie puede negar eso. Ahora, muchos de repente querrán de repente desprestigiarlo por el hecho, ¿no? De que como tiene tanto dinero, ¿por qué no apoya a sus familiares? Pero en realidad yo te pregunto, esto ya dependería más que nada de sus descendientes, de cada padre de familia. Se supone que si tienes claro, ya es responsabilidad de los padres, ya no son de los abuelos. ¿O no es así, chicos? No estoy sacando cara, yo no estoy sacando cara. No, pero sí es Yo no- verdad, profesor. Ah, pues chicos, hay que ver también ese lado. Yo no estoy aquí a favor. Chicos, lo dije hace rato, yo no estoy a favor de nadie. Yo solamente estoy abriendo la caja de Pandora para que cada uno saque sus propias conclusiones. Bien, vamos a continuar. Entonces, dentro de los requisitos para ser presidente, no te olvides que son básicamente 3. El presidente de la República, cuando es elegido como presidente, también se elige a 2 personas más. ¿Cómo se llaman? Vicepresidente. El Vicepresidente. Solo como se Claro. elige eso. O sea que prácticamente elegimos a 3 personas, al que va a asumir el mandato y a 2 personas que le van a seguir, primer y segundo vicepresidente. Cuando entró PPK, cuando entró en el año 2016 Pedro Pablo Kuczynski, ¿quiénes eran sus vicepresidentes? Vizcarra. Carra Mercedes Arauz. Mercedes Arauz. Mercedes Arauz. Meche, la mechita, ¿no? La mechita. Muy bien. Ahora, el mandato presidencial no siempre fue 5 años, chicos. En otras épocas fue solo 4. Más bien, esto de 5 años de mandato presidencial es algo reciente. Porque antes los presidentes gobernaban solo 4 años.
se va a ampliar entonces en los últimos años a 5 años. De la independencia, profesor. No, después, mucho después todavía, demasiado tiempo después que el Perú nace como república, se va a ampliar a 5 años. Te digo algo, Era de 4 años. te escucho de mí. Sí, de la independencia era de 4 años, pues, cuando se Ah, crearon. Pero claro, gobernaban militares. Tendencia gobernaron los militares, ¿no? Gamarra, Salaverry, todos ellos, gobernaban por un promedio de 4 años. Pero ya más adelante se va a ampliar a 5 años y algo más. No se va a permitir la reelección. Pues. Ya no hay reelección inmediata, ¿no? Para ser presidente. Pues. ¿Sabes cuál fue la razón de por qué ya no se permite la reelección? Porque durante los años 90 Fujimori había hecho prácticamente de su gobierno una dictadura. ¿Sí o no que vivimos prácticamente 10 años de dictadura cívico-militar? Porque a un costado estaba Fujimori y a su lado estaba Vladimiro Montesino. ¿No ves que hubo una alianza entre el Estado y las fuerzas militares? Por eso se dice que no, ya no más reelección. Aparte que Fujimori, cuando gobernó, ¿cómo nos dejó el país? En una situación bastante pésima. Fregada la economía. Miseria, profesor. Pero muchos creen que nos sacó del atraso, ¿no? De que trajo las inversiones, de que trajo la... Para la ciudad, claro, Sí, para hizo el campo. cosas buenas también. Hizo cosas buenas, pero para los empresarios, no para la población. Pues sí. Eso es verdad. Profe, pero Fujimori fue el que acabó con el terrorismo. Se acabó, pues... También ¿no? mató gente inocente. Y lo que no bueno. saben ustedes es que también hubo terrorismo de Estado. Pues. El ejército también mató gente inocente. Es mentira, él no acabó con el terrorismo. A ver, escucha por ahí. A ver, vamos a hacer una plenaria. A ver, ¿quién defiende que no hubo terrorismo de Estado? Adelante. Adelante. Pero en sí el terrorismo, el que capturó a Ariel Guzmán fueron unos policías. Ah, ya. Muy bien, Mía, gracias. Mía me está diciendo que sí, profe, de ambos lados hubo también, pues no, violencia, agresión contra el pueblo. Sendero Luminoso mató gente y el ejército peruano también mató gente inocente. Ahora, ¿quién capturó a Abimael? Esa es una pregunta que hay que responder de la siguiente manera. Se sabe de que en realidad los que verdaderamente tuvieron aquí mucha implicancia de lo que es la captura de Abimael fue pues no un servicio de inteligencia que en esa época lo hacía su seguimiento. Pero al caer Abimael Guzmán, también ya como que su movimiento, ¿no?, de Sendero Luminoso comienza a tambalear. Y cómo es que poco a poco se va, pues, ¿no?, prácticamente ya desintegrando. No ha sido por la política de Fujimori, sino por la llamada rondas campesinas. Ustedes han escuchado que antes, hasta ahora sigue existiendo las famosas rondas campesinas. En Cajamarca, en Ayacucho, los propios pobladores, ¿no?, agarran la metralleta, la escopeta y hacen sus rondas para mantener el orden. Ellos fueron los verdaderos héroes de que haya terminado el terrorismo. Porque lo que sucede... Claro, y muchos dicen, no, Fujimori, ¿no?, que Fujimori fue el que apagó el incendio, que yo fui el que apagué el incendio en pleno momento, ¿no?, decía Fujimori cuando... Y no es así. En realidad hay bastantes cosas para poder hablar, pero el tema se hace extenso y no vamos a poder terminar lo que estamos proponiendo. Pero bueno, ya no hay reelección debido a que estar en el poder te corrompe. Estar mucho tiempo en el poder corrompe a la persona. Y eso está demostrado, chicos. ¿Sí o no que el poder corrompe al hombre? Cuando te entregan demasiada autoridad, demasiado poder, te sientes un ser sobrenatural. Quieres más. Ego, el ego. Yo sé lo que quieres. Quieres más y más. Mientras más tienes, más quieres. Exacto. Entonces imagínate que una persona tenga todo un tiempo, ¿no?, demasiado a cargo, pues, ¿no?, de un estado. Tendría, pues, que... Me siento feliz ahí, profe. ¿Por qué, hijo? ¿Por qué? Porque están más de 5 años. Ah, ya. Bueno, para ellos es beneficioso porque están amasando dinero, están amasando, pues, ganancias, riqueza, pero para la población nos genera más problemas, más miseria, más pobreza. Pero en Rusia no pasó eso. ¿En Rusia no pasó eso? ¿Por qué dices eso? No, porque Vladimir sigue en el poder durante 20 años. Ah, lo que pasa es que la constitución de Rusia tiene otra forma. Pues. La constitución rusa tiene otra forma de entender lo que Cada país tiene otra forma, señor profe. Exacto. Cada estado es autónomo en cuanto a su forma de cómo organizar, ¿no?, su poder.
Vamos a hablar de la vacante. ¿Se puede sacar a un presidente, chicos? ¿Se puede sacar a un presidente de la... Sí, de la- profesor. Sí, Sí, se puede. profe. Merino. Lo hicimos 2 veces. Ya, No y, es lo hemos, Merino. y lo hemos vivido 2 veces en los últimos meses del año pasado. Un año. Marino no me representa. Entonces, Acuña, sí. entonces, en pocas palabras, han tenido la mejor escuela con lo que ha sucedido en los últimos meses, ¿no? Del año 2020 al 2021. ¿Por qué se puede vacar a un presidente? Por muerte. Cuando fallece un presidente, entonces se tiene que buscar un reemplazo. Por incapacidad moral. Y esa es la razón de por qué se vacó a Martín Vizcarra. ¿Cierto? ¿Cuál fue el motivo de por qué se le pidió la vacancia a Martín Vizcarra? Incapacidad Por moral. incapacidad. Sí, profesor, pero ¿por qué? Habla un poquito más de eso, por favor. Ya, ¿qué significa incapacidad moral? Incapacidad moral significa de que un presidente no tiene la autoridad para decir las cosas porque él mismo está cometiendo una falta. ¿Qué faltas había cometido el presidente Vizcarra? Había dado, pues, no prácticamente un tráfico de influencias. Había metido... Muchos errores, profesor. Claro, y aparte que durante la época de que era gobernador regional en Moquegua, había prácticamente acumulado una gran cantidad de dinero por haber hecho contratos con la empresa Odebrecht. Contratos que eran pues multimillonarios y que habían salido a la luz después de mucho tiempo, ¿no? Entonces, si él habla de que todos debemos ser justos, honestos, ¿Vizcarra tiene la capacidad para demostrar que es así? ¿Que él es honesto? No. No, Para profe. Es el Tremendo. primero, debería Nos decirlo. mintió, nos traicionó. Tremendo. Cara, profe. También traicionó por lo de la vacuna, ¿no, profesor? Encima se vacunó Claro. primerito, Se profe. vacunó en Y no noviembre. pudieron meter a la Mandó cárcel. familia. Que no gobernaba. Dice- Tomando ivermectina, profe. Dice que la voz del pueblo es la voz de Dios, ¿no? Ustedes están juzgando lo que es evidente, pues, chicos. ¿Sí o no? Ya salió a la luz de que es una persona que ha estado metida en corrupción, pues, en tráfico de influencias. Perrito vacunado. No son tan vacunas con medicina del perro. Ah, sí. De gacho, de caballo. Sí, mano. Matico, Ok. matico. Ya, chicos, seguimos. Entonces también por incapacidad física, ¿no? De repente está enfermo, ya no puede, ¿no? Se ve discapacitado para seguir, ¿no? Ejerciendo el Como mandato. PPK. Como Soto, Profesor, profe, se pero todos los revolcó. presidentes que llegan. No, pero escúchame, un ratito, chicos, un ratito para ordenarnos, solamente para ordenarnos. PPK no fue vacado por su incapacidad física. Él renunció. El ¿Qué caso hizo, de... profe? Él renunció a su cargo. Claro, él aludió de que su salud estaba mal, de que no podía seguir, ¿no? Pero él renunció al cargo. Y al renunciar al cargo, le va a suceder Martín Vizcarra. ¿Cierto? Era para que siga Meche, ¿no? Pero no iba a ser bien visto porque no tiene mucha llegada Meche con el pueblo. Le va a Profe. suceder. Dime, mi estimado. ¿Por qué, cómo si Keiko y Ollanta pueden volver a postular? ¿No estaban en la cárcel? Ah, otro dato, ¿no? Profesor, ¿cómo es ¿Por posible qué? que ciertos Pero, profe, candidatos... eso quería hacer Martín Vizcarra, profe. Eso quería hacer Martín Vizcarra, para que no postulen gente que ya está en la cárcel. o que haya sido denunciado, ¿no? Que haya De estado- que corrupción, tenga porque pueden volver a antecedentes, esas postular. cosas. Claro, pues. Pero no la han dejado hacer eso, pues, porque le vacaron. Es que también escucha, pues, ¿sí o no que cuando Vizcarra les juró a los congresistas que los iba a disolver, también los congresistas se lo juraron a Vizcarra? Ya, nosotros nos vamos, pero te acordarás que tarde o temprano tú también vas a dejar la presidencia. Y lo lograron, pues. Movieron a sus otros amigotes que llegaron a ser congresistas para vacárselo a Vizcarra. Así fue. Los que hay que Fujimoristas tienen la culpa, profe. Claro, porque tú sabes que al final los que han salido como nuevos congresistas han hecho pues algunos pactos con los partidos, ¿no? Tradicionales. En realidad han hecho pactos. Ahora, la pregunta es que este 11 de abril, ustedes saben que este fin de semana, el domingo 11, es elecciones generales para la presidencia y para el Congreso. ¿Tú crees que habrá un presidente este 11 de abril? Yo No digo que haber dos, no, profe, no. No, Va a haber dos pero- opciones. Luego de segunda vuelta. va a haber una Dos segunda. va a haber dos segunda opciones, vuelta. profe. Porque no hay mayoría. Acuña. Porque no hay mayoría, pues chicos. Tú sabes que los candidatos no superan ni siquiera el 30%. A la justa creo que llegan al 17, 18% de intento de Son votación. repartidos, profesor. Están bien atomizados, ¿no? Prácticamente está bien atomizado. Pues que son muchos candidatos, pues chicos. Son como, ¿cuánto creo? Como 18, ¿no? 18 candidatos a la presidencia. ¿Dónde se ha visto eso? Oh, Demasiado. Ahora, Perú
Es otro leve. Santos, ay, recién. Perú es otro leve, ¿no? Perú es otro leve. Es otro leve. Ya, profe. y arriba yo te he dado un dato, ojo, no me había percatado que tenía que hablar de esto. La constitución política que permitió la reelección fue la constitución de 1993, que a propósito fue aprobada por un Congreso Constituyente Democrático durante el gobierno de Fujimori. Pero cuando prácticamente se disolvió la constitución anterior, ¿cuándo se disolvió prácticamente esa constitución? Cuando Fujimori, el 5 de abril del año de 1992, realizó el autogolpe. En serio, realizó el autogolpe, más conocido como el Fujishop. Él dijo, ¿no? El Congreso es un elefante blanco, que hay pura gente que está ganando dinero y no sirve para nada. La Constitución del 79 tampoco nos permite hacer las cosas como debe de ser. Y yo he optado por disolver. Y disolvió el Profe. Congreso. Dímelo. O sea, al año siguiente no crean ya la Constitución del 93 que sigue actualmente. Claro, exacto. Para eso creó el Ellos Consejo. mismos lo crearon, otros. No, es que prácticamente va a crear un Congreso Constituyente Democrático. Este Congreso Constituyente Democrático va a tener la tarea de elaborar la nueva Constitución, ¿no? Durante el año 92 y el ¿Esa 93, sería la 12ª constitución? por supuesto. Es La que es sigue la siendo última vigente, ¿no? y la que sigue siendo vigente. Y esa es una pregunta recurrente en la 1, ¿no? O sea que estamos hablando preguntas netamente fijas. Seguimos, chicos, porque la clase debe de continuar, ¿no? ¿Por qué otros motivos también se le puede vacar a un presidente? Porque sale sin permiso del Congreso, sale del país sin solicitar, pues, ¿no?, la autorización del Congreso. ¿Sabías tú que el presidente tiene que dar aviso al Congreso de que va a ir a una reunión, a un Congreso? Sí. Por supuesto. Claro. Y si no regresa, del país, ¿no? claro, y si no regresa también en el plazo establecido, también se le puede solicitar su vacancia. Por eso es importante que sepas de que el presidente tiene que decir, ya, yo voy a estar 5 días fuera del país en una reunión de tema, pues, no de carácter de inversiones, y tal día regreso. ¿Qué pasa si no lo hace? Entonces el Congreso lo tomaría, pues, como un desacato, algo así, ¿no? De que no está obedeciendo lo que manda la Constitución. Porque recuerda, profe. claro, porque recuerda que el Congreso supervisa al Ejecutivo. El Poder Legislativo tiene la función de supervisar, de fiscalizar lo que está haciendo el presidente con su Consejo de Ministros. Es como buscar un equilibrio, una balanza. ¿Cuáles otras razones para pedir su vacancia? Cuando ha sido destituido tras haber sido sancionado, por alguna de las siguientes infracciones cometidas en el artículo 117. ¿Qué nos dice el artículo 117 de la Constitución? El presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo de mandato por traición a la patria. ¿Qué significa traición a la patria, muchachos? ¿Qué significa traición a la patria? Mentir, ¿no? Mentir. Claro, mentirnos, abandonarnos, Vizcarra, ¿no? abandonarnos también cuando lo necesitamos en el momento más difícil, ¿sí o no? Si es que estamos en una guerra y que se vaya dándonos la espalda, es una traición, ¿sí o no? Sí. Ya ves. Vendernos también sería. Y por eso lo pueden meter a la cárcel, ¿no, profesor? Vizcarra. Bueno, se le puede hacer un proceso judicial y si se halla culpable, pues podría ir a prisión. Por otro lado, por impedir las elecciones presidenciales. ¿Sabías tú que si un presidente no convoca elecciones, también se le puede solicitar su suspensión y por ende también su vacancia? Cuando un presidente no convoca elecciones generales, ya sea para el presidente, para el Congreso, para los gobiernos regionales o para las municipalidades, entonces se dice que está trabando la democracia. ¿Por qué otro motivo? Por disolver el Congreso. Ahora, en el caso de Vizcarra sí había justificación, pues, chicos. ¿Por qué? Porque el Congreso no representaba a nadie, porque estaba lleno de corruptos. Los congresistas estaban metidos en narcotráfico, en lavado de dinero. De activos. Así es. Y además, porque cuando Vizcarra pidió el voto de confianza para que respalden, pues, a sus ministros, la primera vez lo negaron, ¿sí o no? ¿Se acuerdan cuando estaba Del Solar como premier? Fue y lo negaron, ¿no?, el voto de confianza. Por segunda vez fue al Congreso y lo volvieron a negar.
¿Y qué dice la Constitución al respecto cuando el Congreso niega 2 veces consecutivas el voto de confianza? El presidente tiene la capacidad de disolver el Congreso. ¿Sabes? Entonces estaba en todas sus competencias para que Vizcarra pueda disolver el Congreso. Uno, porque estaba plagado de corruptos, y dos, porque había sido denegado el voto de confianza. Qué importante, ¿no? El voto de confianza, entonces. ¿Qué es el voto de confianza, profe? Respaldar, pues. Sí, no, profe. El voto de confianza significa respaldar al Ejecutivo las políticas que ha diseñado para los 5 años de gobierno, o por lo menos para un periodo de años de gobierno. A eso se llama voto de confianza. Darle su visto bueno, darle el respaldo en todo caso. Entonces, por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134. Además, ¿qué dice el artículo 134? También se le puede destituir al presidente si es que impide la reunión de algunas entidades que están dedicadas a los procesos electorales, tales como el Jurado Nacional de Elecciones o la propia OMPE. ¿Eso qué significa? Si tú estás prácticamente impidiendo, ¿no?, de que haga su trabajo el Jurado Nacional de Elecciones o la Oficina de Procesos Electorales, estás cometiendo pues una falta terrible, porque estás haciendo antidemocracia. Se supone que el sistema electoral es para que el pueblo pueda elegir bajo la vía democrática sus nuevas autoridades, y que un presidente esté trabando, se esté metiendo, entonces está atentando contra lo que es la democracia. Muy bien, pasemos aquí. En la pantalla figura el punto número 4, ¿cierto? ¿Qué dice? Punto número 4. Suspensión del ejercicio de la presidencia de la República. Claro, se le puede suspender, o sea, no lo vamos a sacar del sillón presidencial, pero por lo menos lo podemos suspender por un plazo de días o semanas, ya que puede estar de repente enfermo, ¿sí? Incapacidad temporal del presidente, ¿no?, por haber declarado en el Congreso de que se haya pues de repente enfermo. Entonces el presidente tendrá que dar la batuta pues a su presidente del Consejo de Ministros, o en todo caso el vicepresidente podría asumir por un periodo determinado. ¿O cuál podría ser la otra razón de por qué está suspendido? Porque se está sometiendo a un proceso judicial. ¿Eso dónde está? En el artículo 117. O sea que estaríamos regresando a esta razón. Profesor, ¿y qué competencias tiene el presidente de la República? Cuando hablamos de atribuciones, chicos, estamos hablando de competencias, facultades. Y las principales facultades que tiene el presidente de la República son las siguientes: cumplir y hacer cumplir lo que dice la Constitución. Si la Constitución dice que el Perú tiene que ser un Estado democrático, tú no vas a ir en contra de la democracia. Fujimori lo hizo, ¿no?, cuando aplicó la dictadura cívico-militar. Entonces, cumplir y hacer cumplir lo que manda la Constitución, como también las leyes. Segunda facultad que tiene el presidente: representar al Estado peruano tanto dentro y fuera de la República. Como te dije hace rato, el presidente es nuestra personificación como nación. Tercero, dirigir la política de gobierno. Él prácticamente dirige el gobierno. El presidente, el poder ejecutivo, que está representado por el presidente, es el que va a dirigir el país, es el que va a tomar el timón, ¿no?, del barco, para llevarnos o bien a un desarrollo o bien a una crisis. Cuarto, velar por el orden interno, chicos. Si es que hay un desorden, hay un caos interno, ¿quién tiene que asumir, pues, no, la política de tomar algunas medidas? El presidente. Y lo ha hecho el presidente Vizcarra el año pasado, ¿no?, mal que bien. Cuando llegó creo que fue el 9 de marzo que llegó el primer caso de COVID-19, ¿qué hizo a los días siguientes? ¿Qué estableció? Cuarentena. Toque de queda. Estableció un estado de emergencia. Claro, pues, chicos, ¿cómo te vas a olvidar eso? Estableció un estado de emergencia. ¿Para qué? Para poder enfrentarnos, ¿no?, a esta pandemia que ya se estaba expandiendo. Mira, ya tenemos 2 años casi, ¿no? Prácticamente ya vamos por el segundo año de la pandemia. Wow. y seguimos en un estado de emergencia. No se ha detenido porque se ha ido extendiendo. Y dentro de ese mar, permíteme un ratito nomás,
Dentro de este marco del estado de emergencia se suspenden ciertos derechos, ¿cierto? El libre tránsito, la inviolabilidad del domicilio. Ahora, otra cosa. Dentro también del estado de emergencia se establece lo que es la cuarentena y el toque de queda. Yo no que todavía seguimos viviendo el toque de queda. ¿A partir de qué hora es toque de queda? 9, ¿Hasta qué hora? ¿Hasta qué hora? ¿Hasta a qué las hora? 4, 4 Por la A las mañana, 4. Y los domingos. todo el día. todo el todo día. el día. Profesor, domingos. pero los Bueno, ahí domingos compras. no descansa el COVID. Ah, bueno, tú sabes que acá la gente en Pucallpa es otro mundo, ¿no? No hacen caso, hacen lo que quieren. Salen, van a comprar. Pucallpa, otra nación. Un calpa, otro leve. Sin mascarilla, ¿no? Pero bueno, ya. Otro Fiestas, país, COVID. entonces. Sí, ¿no? Pero soy sincero, lo que ha hecho el presidente Vizcarra cuando todavía era jefe de Estado, bueno, hizo lo que pudo, ¿no? Porque en realidad quiso traer la vacuna, pero tú sabes que los primeros países que se van a abastecer de la vacuna son los países que tienen más dinero y tienen nexos pues con los grandes laboratorios. Aparte, cuando ya salió la vacuna, sí o no que ya estábamos prácticamente por octubre, noviembre, recién los primeros, ¿no? Los últimos meses del año pasado. Entonces no podemos decir que en realidad fue totalmente culpable, ¿no? En realidad creo que fue la coyuntura que no lo ayudó. En realidad hay muchas cosas, otros factores que han generado de que ya no sea bien visto como un presidente, porque al inicio no, Vizcarra es la voz, ¿no? Porque ha disuelto el Congreso, ha hecho muchos cambios, pero luego salió poco a poco todo lo que tenía como de no, y ha terminado manchado, ¿no? Ahorita ya nadie quiere votar por Vizcarra, ni siquiera para que sea congresista, porque recuerda que Vizcarra está postulando para el Congreso. Salaverry. Salaverry, claro, es que Vizcarra nunca fue congresista, chicos. Vizcarra nunca fue congresista. Vizcarra fue gobernador regional de Moquegua. Y lo hizo bien, tal vez en su momento, ¿no? Aunque por ahí han salido cosas malas. Quiere plata. Entonces, ahora se ha lanzado para el Congreso, ¿no? Como ya no puede postular, obviamente porque ya no hay reelección, ya no ha visto que el Congreso sería su mejor opción. Pero te digo la verdad, ese partido político llamado Somos Perú no convence a nadie. ¿Él está ahí? Él está ahí, pues, en el partido Somos Perú, Ah, en el corazoncito. ¿quién es su representante, profesor? Dime. Salaverry. Salaverry, pues, está como candidato a la presidencia. Votamos a la Berry, profe, va a votar los venecos. Oye, ¿verdad, no? Eso es, Salaverry se agarró con... Ah, sí, dijo. ¿Qué no viste? Verónica. ¿No? Verónica profe. Mendoza, profe. También, ¿no? Está en esa misma... Pero Dime. lo han inhabilitado 10 años. ¿A Vizcarra lo han inhabilitado 10 años? ¿A qué te refieres? ¿A qué te ¿De salir del país o qué? Para ejercer un cargo No, público. dice que supuestamente lo habían inhabilitado para que durante Ah, 10 ya. años no postule. Sí, es verdad. Pero él ha pedido una acción de amparo, pues. Acuérdate que cuando A ver, te lo explico bien bonito, ¿ah? Tú sabes que existen ciertas garantías constitucionales. Habeas corpus, habeas data, etc. Para proteger aquellos derechos que no son protegidos por el habeas corpus o por el habeas data, utilizamos la acción de amparo. Y Vizcarra ha dicho bien claro que contra él se está haciendo una guerra política, una guerra sucia contra su persona. Y ha solicitado una acción de amparo para poder, ¿no?, seguir en su campaña electoral, de ingresar al Congreso. O sea, lo que acaba de decir la compañera, sí, es verdad. Se le ha dictaminado, ¿no?, de que él no debería ejercer ningún cargo público por todos los delitos que ha cometido, por todas las, ¿no?, cosas que ha cometido. Pero ¿qué ha dicho Vizcarra? No, yo voy a solicitar una acción de amparo para seguir en carrera política. Así es, chicos. Y se puede hacer, o no se puede hacer, pues. Así que Vizcarra sigue en campaña, aunque no lo cree. Seguimos. ¿Cuál es la quinta función que tiene el presidente de la República? Bueno, la quinta función, chicos, es convocar a elecciones presidenciales, congresales, regionales y municipales como manda la ley. Si no lo convoca, ya sabes que sería una causa grave para que se lo puedan, ¿no?, matar. Vamos rápidamente con lo que sigue. ¿Cuál es la sexta atribución que tiene el presidente?
convocar al Congreso cada vez que sea necesario cuando hay un tema importante que tratar. El Congreso se reúne durante el año en 2 legislaturas ordinarias. Cuando el presidente ve la necesidad de convocarlos a los congresistas a una reunión, a eso se llama legislatura extraordinaria. Tiene la potestad. Séptima competencia, reglamentar las leyes sin transgredirlas, ¿no? Sin llegar pues a dar otro mensaje que no es. El presidente tiene la facultad de reglamentar las leyes como debe de ser, como manda la ley, o como manda la Constitución, mejor dicho. Dirigir la política exterior. Tú sabes que el presidente es el que va a diferentes reuniones para atraer inversiones, pues, ¿no? En la minería, en la agricultura. Él está prácticamente dirigiendo toda la parte, ¿no? De lo que son las negociaciones o tratados internacionales, tales como el Tratado de Libre Comercio. ¿Tenemos o no tenemos Tratado de Libre Comercio con algunos países? Con China. Sí, Tenemos, profe, China. tenemos, ¿Se refiere, profe? tenemos con Estados Made Unidos. in China. Tenemos El TLC CAM, con... profe. No, el CAN es la Comunidad Andina de Naciones. Es un bloque económico regional, conformado por 4 países, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Pero cuando yo digo TLC, me refiero a un tratado de libre comercio que se ha firmado entre Perú y Estados Unidos, por ejemplo, uno de los más conocidos. Perú y China. Perú y Brasil también tiene su TLC. Entonces, ¿quién hace toda esa parte diplomática de atraer inversión a nuestro país? Obviamente que es el presidente. Presidente, profe. El presidente de la República tiene la facultad de nombrar embajadores. ¿Qué cosas son los embajadores? Representantes de cada país. Representantes de cada país en otro Claro, lado. ¿no? Así es. Y son los que van a ayudar pues a nuestros paisanos cuando tienen problemas, ¿no? De repente de migración. Venezuela. Claro. Otra competencia que tiene el presidente de la República es presidir el sistema de defensa nacional, chicos. ¿Qué es el sistema de defensa nacional? Es cuando el Estado utiliza todo un conjunto de medidas para defender nuestra soberanía, nuestra integridad, mantener el orden interno. Y para eso podría ser ante una situación de guerra o podría ser también ante una catástrofe. Cuando es un desastre natural que nos ha afectado duramente, utilizamos al SINADECI, que es el Sistema Nacional de Defensa Civil. Y dentro del SINADECI está esta institución, el Instituto Nacional de Defensa Civil. Recuerda que tú sabes que constantemente aparece en nuestro celular, ¿no? Algunas alertas de terremoto, tormenta. Defensa civil, tarea para todos, profe. Claro, pues es que está buscando de que la población se organice para poder actuar ante una situación de catástrofe. Seguimos. Dice acá, declarar la guerra y firmar la paz con autorización del Congreso. Eso también es otra facultad que tiene el presidente. Él es el que declara la guerra y a la vez firma la paz, pero siempre y cuando el Congreso le dé la autorización. Negociar empréstitos. ¿Qué cosas son empréstitos, chicos? ¿Qué cosas son empréstitos? Dinero. Claro, es dinero, pues. Es dinero que vamos a recibir de algunos países o de algunas entidades internacionales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario. Y sí o no que en toda nuestra república, el Perú se ha prestado bastante dinero que estamos recontra endeudados. ¿Tenemos o no tenemos? Tenemos deuda externa, profe. Es impagable, chicos. En serio. ¿Por qué es impagable? Porque solamente pagamos intereses, no estamos pagando el capital. Así que tus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y 40 generaciones futuras van a seguir pagando la deuda externa. ¿Cómo la ves? Yo lo veo mal. Frega. Porque, Pero con ¿no? un buen presidente sí se puede pagar, profe, digo, ¿no? No. Es que ya te dije hace rato, el presidente simplemente es un instrumento más, ¿no? Que está manipulado por los grandes empresarios. No va a cambiar lo que está hecho ya. Claro. Seguimos. Claro, pues, Dice la siguiente, regular las tarifas arancelarias. Sí, el presidente tiene la capacidad de regular, o por lo menos, ¿no? Revisar cuáles son los impuestos que se están cobrando en su país. Cosa que no se está haciendo, ¿no? Al contrario, le hemos dado libertades a las empresas para que sigan cobrando lo que se les da la regalada gana. Y ahí está Telefónica. Movistar, profe, Movistar. Ahí está Telefónica durante los 90. Por último, profe. sí, Movistar es Telefónica, ahora solamente se llama Movistar, antes se llamaba Telefónica del Perú. Y la última competencia que tiene el presidente de la República es que puede conceder indultos. ¿Qué cosas son los indultos, chicos?
que puede perdonar la condena, ¿sí, no? A una persona que está condenada, pues, ¿no?, a muchos años de prisión por cuestiones humanitarias se le puede perdonarse, ¿no? Ya, pues, no, mire, ya estás viejito, anda a tu casa, ¿no? Anda, vive tus últimos días con tu familia, porque ya, creo que ya has hecho, pues, A lo necesario. Fujimori le han querido hacer eso, profe, pero no se pudo. En realidad salió, ¿ah? Te comento que Fujimori salió por un par de días porque PPK le había otorgado el indulto. Pero cuando PPK dejó el poder, sí o no, que Vizcarra lo volvió a meter a la prisión. Ah, ya ves. Y aparte también, y aparte que también el presidente de la República, aparte de conceder indultos, puede conmutar penas. O sea, dar algunos testimonios de gracia, ¿no? Se le conoce así. Es como un tribunal, ¿no, profe? ¿Cómo? ¿Te explico? Es como un tribunal. No. El presidente tiene como jefe de Estado, escúchame bien, como jefe de Estado tiene esa competencia de perdonar condenas, ¿sí?, a aquellas personas que han estado de repente en la cárcel durante muchos años y que por cuestiones humanitarias se le podía dar la libertad, por ejemplo, de vivir, ¿no?, sus últimos días en su casa o su familia. Ahí tenemos a Vizcarra, que ingresó al poder en el año 2018 y en septiembre del 2019 disolvió el Congreso de la República. Acá hay un dato que hace ratos te lo quería dar. Dentro de nuestra constitución política hay 2 artículos que tienen un montón de incisos. ¿Cuáles son? El artículo 2 y el artículo 118. Obviamente que el artículo 118 porque tiene todas las competencias del presidente, ¿no? Y el artículo 2, ¿por qué? ¿Y el artículo 2 por qué, chicos? Porque en el artículo 2 de la Constitución se habla de todos los derechos que tiene la persona, la igualdad de la ley, la libertad de expresión, todo. Entonces, si te preguntan en un examen, quién sabe, cuáles son los artículos que tienen la mayor cantidad de incisos, ya sabes que es el 2 y el 118. Vamos a terminar con lo que está en la pantalla. ¿Qué cosa es el Consejo de Ministros, chicos? El Consejo de Ministros, llamado gabinete, es la reunión de todos los ministros y que tienen la función de dirigir y gestionar los servicios públicos. Cada ministro está a cargo de un ministerio, ¿no? Ya sea, por ejemplo, la salud, la educación. Los ministros reunidos forman el Consejo de Ministros. El presidente, Francisco Sagástegui, es el que nombra a la presidenta, en este caso, ¿no?, Violeta Bermúdez, como presidenta del Consejo. Y juntos van a ir nombrando y removiendo de su cargo a los diversos ministros, ¿no?, que tenemos en el país. Al presidente del Consejo de Ministros se le puede otorgar una institución, por eso que se habla, ¿no?, puede tener o no tener cartera a su cargo. Y le corresponde las siguientes competencias. Ser, después del presidente de la República, el portavoz. Tú sabes que Violeta Bermúdez, que es nuestra presidenta del Consejo de Ministros, cuando el presidente no puede asistir a una reunión con los canales televisivos, ella está hablando a nombre del presidente, ¿sí o no? Porque es su portavoz. ¿Cierto? Coméntame. ¿Cierto? Sí, profe. Cierto. Sí, profesor. Muy bien, chicos, me he dado cuenta que ya nos pasamos las horas. ¿Qué hacemos? Profesor, sigamos. Ya, Yo vamos a quería preguntar si me podrías comer, Qué profe. bonito el Ya. tema, profe. 3 minutitos, nada más, chicos, 3 minutitos y con esto terminamos. ¿De acuerdo? Entonces, otra atribución que tiene el presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros, es que tiene que coordinar las funciones de cada uno de sus ministros. Tiene que coordinar en el tema de la salud, en el tema de la educación, del trabajo, del ambiente, de la energía y minas, etc. Y la palabra refrendar significa que puede dar ¿qué cosa, chicos? Refrendar, sinónimo de qué. Acá hay un término bien peculiar. ¿Qué es refrendar? A ver, aplica tu razonamiento verbal. Refrendar, sinónimo de qué. ¿Enfrentar? Enfrentar. ¿Comprar? No, refrenda, o sea, Autorizar. que le vuelven a elegir algo así. Refrendar. Autorizar, ¿no? Creo que el término Rectificar, algo así. rectificar o autorizar en todo caso. Rectificar los decretos legislativos, los decretos de urgencia o resoluciones que señala la Constitución. Para eso está el presidente del Consejo de Ministros. Para ser ministro en el Perú se necesita también poco, ¿ah? No se necesita mucho. Ser peruano de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio y haber cumplido 25 años de edad.
¿Y los miembros de las Fuerzas Armadas podrán ser ministros? Sí, chicos. Ahí está tu candidato, pues, Daniel Urresti. Tú sabes que Daniel Urresti había sido ministro del Interior en la época de Ollanta. ¿En serio? En la época de Sí, Ollanta profe, Humala, sí. Daniel Urresti fue ministro del Interior. ¿Ya ves? Entonces, los miembros de las Fuerzas Armadas pueden llegar a ser ministros siempre y cuando estén retirados, pues, ¿no?, de la vida militar. Por último, ¿cuáles son las atribuciones que tiene el Consejo de Ministros? Aprobar los proyectos de ley que el presidente propone, aprobar los decretos legislativos y decretos de urgencia, deliberar sobre asuntos importantes que sean para el país y lo demás que otorga la Constitución y la ley. ¿De acuerdo, chicos? Eso no se vayan a olvidar. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es simplemente las preguntitas. ¿Aparece tu pantalla? Chicos, No, profe. ya. No, profe. Estoy viendo tu carita hermosa, profe. O dicen más guapo. Ya. Debe aparecer. A ver un ratito, ¿qué dice? Ya, ahí está. Chicos, ahí. Recién. Ya, muy bien, vamos. Pregunta número 1. ¿Cuál es la respuesta? Las elecciones presidenciales y para el Congreso son convocadas por quién? Fácil, ¿ah? Consejo de Ministros. No. El presidente El presidente de la República. el presidente de la Ah, República. Ah, ¿qué pasa, chicos? Tú sabes que el presidente es el que tiene que convocarlo, ¿sí o no? Y si no convoca, está cometiendo, ya tú sabes, una falta grave. Me hueví, No. profe. Pregunta número 2. Presta juramento de ley y asume el cargo ante el Congreso el 28 de julio. Ah, el presidente. Presidente de la República. Claro, el presidente de la República. Claro, pues. Pregunta número 3. Solo puede ser acusado durante el periodo por traición a la paz el presidente. Presidente. Ya, ahora viene la más difícil. Corresponde a una competencia a excepción de cuál no con relación al presidente. No es una... ¿Cuál? Claro, porque recuerda que la amnistía lo da el Congreso. La amnistía lo otorga el Congreso, no el presidente. El Congreso otorga indultos. Pregunta número 5. El sistema de defensa nacional está dirigido por el... Chicos, ¿qué pasó? Ministro de la Defensa. De defensa. ¿Así? ¿Presidente? Bueno, el presidente pues es el que ordena. Sí, verdad, ¿no? Chicos, me parece que ustedes están en otra. Ahí está, mira. Profe, sube. Ay. Ahí está, presidir el sistema de defensa nacional. Profesores confundidos. Ministerio de Defensa. Ya, la vamos a la última, ya para cerrar, para que puedan almorzar. Indique verdadero o falso según corresponda sobre el Poder Ejecutivo. ¿El presidente de la República aprueba el presupuesto general de la República? Falso. Falso, no. Pero lo haría, profe. No, Eso lo hace el Congreso. el Congreso, pues. El Poder Ejecutivo está conformado Verdadero. Sí, profesor. recontra falso. Son ministros, son Con los ministros. ministros. No. Congreso. Chicos, ya, mira, si esta que viene me fallan, yo apago la cámara, nos vamos a almorzar. No, profe. El presidente de la República apela por el orden interno. Verdadero. Verdadero. Digo lo interno, profe. Y la última, el Congreso. Falso. Falso. Verdadero. De los trabajadores. Sí. Falso. No nombra el presidente. Es el presidente. Claro, pues. Ya me di cuenta, chicos, ya me di cuenta. Escuchen, un silencio por allá.